Continuamos aquí en los especiales de Radio Cristiandad del mes de julio del 2011, junto al padre Juan Carlos Seriani, analizando la bula Cum Nec Apostolatus Officio del Papa Paulo IV. Estábamos en el tema de la vigencia de la bula, analizando el canon sexto del Código de Derecho Canónico del año 1917, y vamos a ver ahora el siguiente punto de este estudio del padre Seriani. Sí, lo que yo digo ahora es que, en base a todo lo que hemos visto, apoyado en todo lo que hemos considerado, hago netamente la distinción entre la doctrina que el documento de Paulo IV comporta como inevitablemente y las medidas canónicas establecidas por el legislador en vista de ellas. Una cosa es lo que él tiene en cuenta, ¿no es cierto? La doctrina, lo que él quería, como lo hemos visto al principio de todo, lo que él quería evitar, esto sale del análisis de la bula, lo que él quería evitar y las medidas que toma para evitarlo. Concretamente esa doctrina es la incompatibilidad entre jerarquía y herejía. Fundamentalmente, sí. Entonces yo no me niego a ver la doctrina sobre la cual se fundamenta la bula, pero ni más ni menos. Lo que sí niego, no se trata de no querer ver, es que las medidas canónicas tomadas por Pablo IV tengan aún hoy plena vigencia. Y me explico. No veo menos. Afirmo que la bula afectaba a la jerarquía de la Iglesia, llegando incluso a invalidar la misma elección papal en caso de herejía previa del electo. Lo veremos mañana en particular. No veo más. Como analizaremos en la cuarta sesión, la cuarta cuestión, sostengo que la suprema autoridad no se veía afectada en el sentido que el sumo pontífice electo canónicamente también esté incluido entre las dignidades a las cuales la bula deponía en caso de herejía o de cisma. Lo que sí niego, y ya creo lo hemos probado suficientemente, es que dicho documento de Paulo IV tenga vigencia hoy por hoy y que su disciplina, lo probaremos mañana, haya sido asumida en su totalidad por el Código en lo referente a la elección del sumo pontífice y a las penas canónicas en que incurren los clérigos en caso de que caigan en herejía o en cisma. Son dos cuestiones que habría que ver cómo asume o no el Código respecto de la bula, es decir, las cuestiones de la elección del sumo pontífice y, por otro lado, las penas canónicas aplicadas a los clérigos que incurren en cisma o herejía. Eso lo veremos mañana, Dios mediante. Bien. Y entonces ahora se plantea el problema. Un punto sí, que lo hemos visto ya hace tiempo con respecto a la bula Quo Primum Tempore. En mayo del año pasado. Exactamente, la perpetuidad de las leyes. Para cerrar este tema, salgamos al paso de una objeción supuestamente fuerte. La bula de Paulo IV fue promulgada a perpetuidad. Luego no puede ser abrogada. Y todo lo dicho hasta ahora, sobre la bula, sobre su vigencia, etc., es una ilusión o un gran sofisma. En efecto, el encabezamiento o título de la bula trae la fórmula ad perpetuam rei memoriam. En el parágrafo 2 se lee: queremos y decretamos que dichas sentencias, censuras y castigos deben observarse perpetuamente. En el parágrafo 3, la fórmula es: con nuestra Constitución válida, con esta nuestra Constitución válida a perpetuidad, etcétera, en otros distintos apartados de la bula. Perpetua, etimológicamente, equivale a continua, ininterrumpida. En sentido canónico, esta fórmula, perpetuidad, advierte que por su gravedad el asunto tratado deberá ser tenido en cuenta permanentemente. Y por supuesto prescribe la continua obligatoriedad de sus normas mientras tenga vigencia el documento. Al negar la posibilidad de que se abrogue un documento con este carácter, se desconoce lo que sabe cualquier estudiante de derecho canónico. Se llaman perpetuas las leyes promulgadas sin término fijo de vigencia, y que mantienen su obligatoriedad hasta ser explícita o implícitamente abrogadas. En este sentido son válidas a perpetuidad. Esto lo enseñan
3 autores de nota, Ujú. y veamos que son los autores de nota a los cuales refiere el mismo Código de Derecho Canónico, Sí. Versch-Kreuzen y Nass, sobre todo Nass en el Diccionario de Derecho Canónico, Ujú. enseñan entonces, se llaman perpetuas las leyes promulgadas sin término fijo de vigencia. O sea, por el solo hecho de no tener término fijo de vigencia es perpetua, y que mantienen su obligatoriedad hasta ser explícita o implícitamente abrogadas. En este sentido son válidas a perpetuidad. Diccionario de Derecho Canónico. Ese es el sentido entonces que hay que darle al concepto de perpetuidad. Esto- Una promulgación, una ley establecida sin término de vigencia. ¿Mm? Entonces, acá yo ahora redundo en algunas nociones para ver que no es lo mismo una ley la ley eterna, la ley natural, la ley humana, y dentro de las leyes humanas las leyes eclesiásticas. Correcto. Recordemos algunas nociones indispensables. Se entiende por ley eterna el plan de la divina sabiduría por el que dirige todas las acciones y movimientos de las criaturas en orden al bien común de todo el universo. La ley eterna es en sí misma absolutamente inmutable, porque se identifica con el entendimiento y la voluntad de Dios en los que no cabe error o la mutabilidad del propósito. Es decir, la ley eterna es inamovible por donde se la mire. La ley natural no es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. Una de sus principales propiedades es la inmutabilidad intrínseca, por la cual nada absolutamente puede cambiarse en ella. De ningún modo se le puede sustraer ningún precepto, ya que se funda en la misma naturaleza humana y en el orden moral, que no admiten variaciones en sí mismos a través del tiempo y del espacio. Si recordamos el Canon 6, hacía referencia justamente en la explicación a la cuestión del derecho divino y el derecho natural. Exacto. Bueno, Que son los dos inmutables, como vimos en estos párrafos. por su propia naturaleza. Exactamente. Ahora tenemos ley divina positiva. Es la que procede de la libre e inmediata determinación de Dios, comunicada y promulgada al hombre por la divina revelación en orden al fin sobrenatural. Pueden distinguirse 2 etapas principales en esta ley positiva divina. La antigua, con sus 2 períodos, época primitiva y ley mosaica, y la nueva y eterna alianza promulgada por Cristo y los apóstoles. Por favor, prestemos atención. Ley divina positiva. Ujú. Tenemos la ley antigua. Sí. Tenemos la antigua alianza. Ley divina positiva. Es Dios quien la promulgó. Sí. Estamos hablando si las leyes son perpetuas, a perpetuidad. Y tenemos una ley divino positiva, una ley que emana de Dios, que ha sido abrogada. La ley antigua. Salvo que los que sostienen que la bula de Pablo IV no ha sido abrogada, o que la quo primum tempore no pueda ser abrogada, sostengan que la antigua alianza sigue en vigencia. Ahora, ¿cómo se hace congruente con esto esa afirmación de nuestro Señor que Él dice, yo no vengo a... abrogar, sino a completar, a perfeccionar. Exactamente. Bueno, justamente, Él perfecciona, pero en cuanto lleva a su perfección un montón de... ¿cómo se diría?, de preceptos, de mandamientos, pero evidentemente que en cuanto a sacrificios y demás quedaron completamente abrogados. Bien. ¿Eh? Entonces hay cosas que él lleva a la perfección, por ejemplo, lo hemos visto hace un domingo atrás, si vuestra perfección, o sea, si vuestra justicia no es más perfecta que la de los fariseos, bueno, no entraréis en rey. Habéis oído que se dijo no matarás, pero yo digo, no os encolericéis con vuestro hermano sin ninguna causa, aquel que le diga raca, etcétera. Pero en cuanto a la circuncisión, en cuanto a los sacrificios el sacrificio diario, el sacrificio pascual, etcétera, todos esos ritos han sido completamente modificados, abolidos, abrogados. Eran leyes positivas divinas. Y Correcto. fueron abrogadas. Bien.
Y se habla de la nueva y eterna ley. La nueva y eterna alianza promulgada por Cristo y los apóstoles. Y esta sí es nueva y eterna. La antigua alianza fue abrogada, la nueva goza de inmutabilidad sustancial hasta el fin de los siglos, pero puede sufrir modificaciones accidentales. Si la ley divina positiva puede ser modificada y abrogada, caso de la ley mosaica, con mayor razón puede serlo una ley meramente humana. Entre las leyes humanas encontramos las leyes eclesiásticas, que provienen de la legítima autoridad de la Iglesia en orden a la santificación y gobierno de los fieles. La ley humana no es perpetua, no es eterna, más bien habría que decir ahí. Sí, en cuanto que a perpetuitatem, ¿no es cierto? Está bien. No es perpetua puesto que legisla y preceptúa sobre aquello que por su misma naturaleza no es necesario sino contingente, según enseña Santo Tomás en la primera parte segunda de la Suma Teología, cuestión 97. Que dice, la medida debe ser estable en lo posible, pero en las cosas mudables no se encuentra nada absolutamente inmutable. Por eso la ley humana no puede ser inmutable por completo. Palabras de Santo Tomás en la Suma Teológica, primera secunde, cuestión 97, artículo primero, la respuesta a la segunda objeción. Por eso la ley humana, y las leyes eclesiásticas son humanas, no puede ser inmutable por completo. Y nos da la razón en la respuesta a la primera objeción. La razón humana es cambiante, es imperfecta, y por lo mismo su ley es mutable, es decir, que contiene preceptos particulares no universales, conforme los diversos casos que se presentan. Ya hemos visto que no es lo mismo la doctrina sobre la cual se basa la bula de Paulo IV que las medidas canónicas establecidas en vista de ella. San Pío X, Benedicto XV o Pío XII, legisladores, pudieron juzgar prudente, dada la materia y los súbditos, modificar en parte la disciplina promulgada por su antecesor. Si no basta lo que vamos diciendo, bueno, leamos la bula de Pablo IV, parágrafo 8. No valen en contrario las constituciones y ordenanzas apostólicas, ni los privilegios, indultos y letras apostólicas concedidas a esos obispos, arzobispos, patriarcas, primados y cardenales, ni otras providencias de cualquier tenor y forma y con cláusulas de cualquier tipo, ni los decretos, incluso los otorgados de motu proprio, a ciencia cierta y con la plenitud de la potestad apostólica, o por medio de consistorios o de cualquier otro modo. Tampoco los aprobados en reiteradas ocasiones, los renovados y los incluidos en el cuerpo de derecho, ni los convalidados por cualquier capítulo de un cónclave, incluso con juramento, confirmación apostólica o cualquier otra reválida, ni los jurados por nosotros mismos. En efecto, considerando de modo expreso las disposiciones de todos estos documentos, como a la vista e incorporados palabra por palabra, y de los que permanecerán en vigor en otros aspectos, las derogamos expresamente, esta vez solo en lo específico, lo mismo que las de cualquier otro documento contrario. Y podemos encontrar entre esas constituciones y ordenanzas apostólicas, entre esos privilegios, indultos, tantos documentos que tienen en su exordio ad perpetuam rei memoriam. Exactamente. Etcétera, 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 en su articulado validum ad perpetuitatem, etcétera. Y expresamente, considerando de modo expreso las disposiciones de todos estos documentos y de los que permanecerán en vigor en otros aspectos, las derogamos expresamente, esta vez en lo específico, lo mismo que las de cualquier otro documento contrario. Es decir, que para Pablo IV, en la misma bula que estamos considerando, las leyes eclesiásticas son abrogables. Aunque ya hayan sido establecidas a perpetuidad. Correcto. Yo creo entonces, si esto rige para las otras bulas, rige también para esta... Y el año pasado lo hemos visto en las dos bulas paralelas de San Pío V y San Pío X respecto al breviario. Correcto.
que tiene las dos de San Pío V, respecto del breviario y respecto del misal, contienen exactamente las mismas fórmulas en cuanto a la perpetuidad. Y vimos la de San Pío X respecto del breviario, que modifica el breviario, y podría haber habido una de San Pío X respecto al misal. Bien. Por lo tanto, establezcamos dos principios fundamentales. Primero, hablar de una ley estrictamente humana y a la vez absolutamente inmutable, es decir, perpetua, es una contradicción. Perpetua entonces, sin término absoluto de vigencia, digamos. O sea, inabrogable, si se quiere, para que nos entendamos bien, ¿no es cierto? Veamos, hablar de una ley estrictamente humana, o sea, si la ley estrictamente humana incluye cuestiones de derecho divino, derecho natural, en ese punto es inabrogable. Claro. Pero no porque sea humana, sino porque trata de cosas de derecho divino, de derecho, de derecho natural. Y las incluye en su contenido. Bien. Segundo principio, par imparem potestatem non habet. Es decir, un par no tiene poder sobre su par. Nadie puede propiamente obligar a sus iguales. Por lo tanto, Pablo IV no ha podido obligar por esa bula a los pontífices que lo sucedieron. De la misma manera que él no se sintió obligado, ni por sí mismo, porque él habla de nuestras, sí, ni por sí mismo, ni por sus predecesores para abrogar las que él abrogó. Correcto. En cuanto al primer principio, es decir, el carácter inmutable de toda ley estrictamente humana, es necesario aclarar algunas expresiones estrictamente canónicas, tales como para perpetua memoria o a perpetuidad, las cuales tienen un sentido preciso y riguroso en derecho canónico y sin embargo son utilizadas como ariete en manifiesta contradicción por aquellos mismos que, separando la doctrina de la disciplina, menosprecian las medidas disciplinarias. En esto yo me río, justamente, esto es irónico lo que yo pongo. Sí. Entonces, por un lado, dicen que contra la teología, contra el dogma, contra todo lo que que tiene que ver con la herejía, no hay disciplina alguna que valga, y luego vienen a esgrimir algo estrictamente disciplinario, ¿no es cierto?, como si fuera lo inmutable, y dándole un valor completamente absoluto. Entonces, bueno, no. En este caso, se apartan de la doctrina evidente, conforme a la cual una ley humana no puede ser perpetua de por sí para aferrarse a esas fórmulas canónicas. La cláusula ad perpetuam rei memoriam es solamente un testimonio de la voluntad decidida que el sumo pontífice tiene de dar a su documento una duración constante e invariable. En cualquier tratadito de derecho canónico encontramos esta doctrina, o sea, no hace falta ser un especialista notorio para encontrarlo. Nos remitimos a 4 autores de nota, de los cuales 2 tienen una autoridad reconocida por todos los otros. Entonces, Verns dice, como toda ley humana válida y justamente puede cesar desde fuera, ab extrínseco, es decir, por el legislador, de la misma manera también las leyes eclesiásticas a su tiempo están expuestas a la ablación por el competente legislador eclesiástico, con tal que exista justa causa y verdadera utilidad para la comunidad. Allí mismo agrega Verns, los legisladores eclesiásticos pueden abrogar sus propias leyes y las de sus predecesores y súbditos. Veamos, porque algunos quieren utilizar como un espantapájaros también, ya volvemos ahora inmediatamente al segundo principio, sí, par imparem potestatem non habet, decir, bueno, San Pío X, por ejemplo, o San Pío V, o Pablo IV, promulgó esto, el sucesor no puede deshacerlo. No, rigen los dos sentidos. Claro. Rigen los dos sentidos. Entonces, justamente los legisladores eclesiásticos pueden abrogar sus propias leyes y las de sus predecesores y súbditos. Y a su vez, estas leyes de ellos podrán ser abrogadas por las de sus sucesores. Bien, ahí hay una condición que pone Verns que es importante destacar.
con tal que exista justa causa y verdadera utilidad para la comunidad. Bien aclarado, pero de todos modos después vamos a ver qué pasa si no hay justa causa. Bien, correcto. Porque la iglesia es una sociedad y tiene en cuenta todas estas cosas también. Claro. Porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Bien, entendido. Nas es el segundo autor de nota, reconocido por todos los otros. Yo dije que iba a citar 4. Estos son los 2 más importantes, Vers primero y Nas en segundo lugar. Nas, por su parte, se expresa así. La ley está confeccionada para un espacio de tiempo indefinido. En realidad, ningún texto legislativo requiere que este carácter sea dado a las disposiciones legales. Es el análisis del concepto de ley el que conduce a concluir que la ley debe ser perpetua, al menos con una perpetuidad relativa. Es decir, no hace falta manifestarlo, está en la propia naturaleza de la ley. En efecto, decir que las leyes son perpetuas en un sentido absoluto equivaldría a negar al aparato legislativo de una sociedad dada toda posibilidad de adaptación a las exigencias sucesivas de circunstancias históricas. Equivaldría a consagrar el concepto de ley intangible. La palabra abrogación perdería todo significado y las recopilaciones legislativas acogidas en cada siglo llegarían a ser rápidamente inutilizables. Una relatividad absoluta de toda la legislación. En realidad, sigue Nas, las leyes no poseen más que una perpetuidad relativa en el sentido en que son promulgadas para una duración indeterminada y permaneciendo obligatorias hasta que, positiva o tácitamente, el poder legislativo decide lo contrario. Y más adelante agrega, el autor de la ley, su sucesor o su superior puede abrogar las leyes. El Papa y el Concilio General tienen poder sobre todas las leyes eclesiásticas, cualquiera sea su autor. Hablamos de autores humanos, no de divinos, por supuesto. En el Diccionario de Derecho Canónico, dirigido por Nas, en la voz abrogación de la ley se lee: el sucesor del legislador puede abrogar sus leyes, por muy antiguas que sean, siempre y cuando se trate de leyes positivas eclesiásticas. En efecto, un adagio antiguo recordado por Inocencio III en los decretales dice que el sucesor tiene un poder no solo igual, sino idéntico al de su predecesor. Y esto me recuerda el plural majestático empleado por los papas. Nos. Y cuando decía nos, hablaba de San Pedro hasta él. Era una unidad. Y sus sucesores. Era una unidad continua, perfecta y equivalente. Entonces él tenía tanto poder como San Pedro. Es uno y el mismo el poder. Exactamente. Bien. Bueno, en el mismo sentido se expresan Vers y Creusen y Capello. Y yo, obvio las citas aquí, pero en la historia de los papas de Ludovico Pastor, el volumen 16, página 254, encontramos esta cita referida a Pío IV, sucesor inmediato de Paulo IV, quien el 6 de abril de 1560, recordemos que la bula de Paulo IV es de 1559, el 6 de abril de 1560 el sucesor inmediato publicó una declaración, un poco más de un año después de la bula que nos ocupa, que dice: en clara referencia a Pablo IV, dice Pastor, publicó una declaración según la cual todos los que habían incurrido en alguna censura, en excomunión u otra condenación por causa de herejía, podían someter otra vez su causa a una nueva averiguación judicial, no obstante todas las sentencias de sus predecesores. De alguna manera, un año después de promulgada la bula de Paulo IV, ya se estaba preparando la modificación que después traería el Código del año 17, que establece un procedimiento de tipo judicial. Ahora, de todos modos, es interesante ver todas estas cosas. Sí. Esa bula de Pablo IV, después, por el sucesor inmediato a Pío IV, es decir, San Pío V, la bula de Pablo IV es confirmada en todas sus cláusulas. Sí. Por el motu propio intermultiplices. Sí. Pero recordamos que no está incluido dentro de las fuentes del derecho canónico, pero sí la bula. Entonces, continúa Pastor. Pero antes quiero hacer una precisión. Sí. Usted, ahí el pasaje de Pastor habla de que Paulo IV publicó una declaración. Pareciera un documento distinto a una bula.
No, sí, de mucho menor, él declara justamente, porque simplemente lo que hace es que todos aquellos que habían incurrido en esa censura podían presentarse para que se reviera su caso. Correcto. Ahora, Bien. el mismo Pastor en la página 56 y siguientes hace referencia a la bula de Pío IV del 9 de octubre del 62 ahora, y esto sí es una bula, De 1562. la cual legisla sobre el cónclave para la elección pontificia y cita: nadie puede ser excluido de la elección so pretexto de que esté excomulgado o haya incurrido en alguna censura. ¿Está Y hablando esto- de la elección activa, pasiva o de las dos? Ahí no hace aclaración, pero nadie puede ser excluido de la elección. La bula de Pablo IV sí lo excluía. Y bueno, vamos a ver mañana justamente que San Pío X retoma esta bula de Pío IV para la elección papal. Bueno, el segundo principio era par imparem potestatem non habet. Es particularmente cierto cuando se trata de aquellos que poseen el poder supremo, el cual es uno y el mismo en todos y cada uno de sus poseedores, como dijimos hace unos minutos, el papado en el transcurso histórico. Es interesante considerar lo que enseña Santo Tomás en el cuarto libro de las sentencias, retomado en el suplemento de la Suma Teológica, cuestión 22, artículo 4. Nadie tiene jurisdicción en sí mismo o en el superior o en el igual, y por lo tanto nadie puede excomulgarse o excomulgar al superior o al igual. Esto, por supuesto, refuerza esta idea de que los papas anteriores no obligan a los sucesores en materia de estas legislaciones eclesiásticas. No, pero el principio es: nadie tiene jurisdicción en sí mismo o en el superior o en el igual. Pero si bien todo esto es correcto, es necesario reflexionar profundamente sobre el alcance de dicho principio. Repetimos la fórmula latina: par imparem potestatem non habet. Si bien un papa tiene el poder de desligarse por el mismo poder que había permitido a su predecesor ligarlo, no debe utilizar esta facultad más que por razones gravísimas. ¿Cuáles son esas razones? Las mismas que hubiesen llevado a su predecesor a modificar él mismo sus propias órdenes. De otro modo, la esencia misma de la autoridad suprema sería atacada por estas órdenes contradictorias sucesivas. Lo que hablábamos antes de justa causa, aquí volvemos a ese tema, yo le dije que lo veíamos después. Bien. Así como en filosofía y en teología una cosa es la potencia absoluta y otra la potencia ordenada, así también en derecho canónico una cosa es el poder absoluta y otra el poder ordenado. Dicho de otro modo, no todo está decidido ni resuelto cuando se dice que San Pío X, Benedicto XV o Pío XII tenían poder absoluto para abrogar la bula de Pablo IV. Queda aún por ver que lo hayan hecho lícitamente, es decir, que utilizaran ordenadamente ese poder, dadas las circunstancias y guiados por la prudencia gubernativa. En cuanto al fondo, ya hemos concedido que la bula de Pablo IV se fundamenta en el orden doctrinario y teológico, y particularmente en este principio que establece una incompatibilidad entre la condición de hereje, cismático o apóstata y la jurisdicción eclesiástica en virtud del vínculo entre fe y jerarquía. Pero también vimos que esa incompatibilidad no es absoluta. No es absoluta. Bien. Pero también hemos señalado que San Pío X, Benedicto XV y Pío XII, sin negar la doctrina ni el principio en cuestión, pudieron válida y lícitamente modificar la forma disciplinaria de salvaguardar el vínculo, dado que la incompatibilidad no es absoluta. Inmediatamente veremos que el Código de Derecho Canónico mantiene parte de la legislación establecida por la bula de Pablo IV. Lo veremos mañana, Sí. Nosotros. Pero estableciendo que la pena de deposición solo puede aplicarse en los casos expresamente consignados y que está reservada al tribunal de 5 jueces. Por lo tanto, tratándose de herejía, cisma o apostasía, no existe deposición ipso facto. El artículo ya citado del Diccionario de Derecho Canónico, abrogación de la ley, hablando de las cualidades de la abrogación, dice: la abrogación debe ser justa, es decir, realizada por un motivo legítimo. Sin embargo, si ella no está justificada,
permanece válida, puesto que la abrogación de la ley depende de la voluntad del legislador. Para ella es lícita. Pero ella es lícita. Pero ella es lícita, puesto No, que... es ilícita. Perdón. O sea, pero si no está ilícita. justificada, ¿Es si válida? si no hay razón justa, es válida, pero es ilícita. Puesto que en este caso el superior abusa de una jurisdicción que posee para el bien común y que le ha sido dada para gobernar por medio de leyes justas y adaptadas a la sociedad que rige. Tengamos en cuenta la sabiduría. Esto es lo que se pierde de vista. Entonces, la Iglesia, por eso le decía hace un rato, ¿no es cierto?, yo sabiendo que está esta cita, que la Iglesia es una sociedad y que tiene una autoridad. Entonces, si bien ese que goza de autoridad debe hacer uso de esa autoridad para el bien común, etcétera, 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 ¿qué es peor? ¿Que salten todas las autoridades y no tengo más autoridad y cada uno hace lo que quiere? ¿O, sin embargo, si la ley, la abrogación no ha sido justificada, permanece válida la abrogación? Puesto que la abrogación de la ley depende de la voluntad del legislador. Bien. Y no de las causas que él esgrima. Que las puede dar o no las puede dar, las puede tener o no las puede tener. Pero si no hay causa justa, la abrogación es ilícita. Porque está abusando de una jurisdicción que posee para el bien común. Pero vean que el derecho canónico, ¿no es cierto?, de la Iglesia, prefiere convalidar una abrogación injusta a no tener autoridad, que es mucho peor. Y eso es lo que se pierde de vista. Ahora, ¿y qué decir en base a estos principios de toda la legislación actual de la Iglesia? Bueno, justamente todo eso es una provocación a partir del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, de un caos absoluto. Han provocado un caos absoluto. Porque justamente el problema está ya no en que solamente si la ley es justa o es injusta, si la abrogación es justa o es justa, si la promulgación es justa o es injusta, sino está en tela de juicio la misma autoridad. Y toda la ellos mismos las ponen en tela de juicio, ellos mismos ponen en tela de juicio su propia autoridad y hacen que todo el mundo ponga en tela de juicio la autoridad de todos. Y es lo que quieren provocar. Es un tembladeral. Pero los enemigos de la Iglesia, y en definitiva el demonio, sabe perfectamente dónde aplicar bien. Y es destruir justamente el principio de autoridad. Entonces, si hay una solución a todo esto, que yo creo que no la va a haber, usted ya conoce mi opinión, pero si hubiese una solución a todo esto, tendría que venir por vía de autoridad legítima. Tendría que venir por vía de la autoridad legítima. Y por eso que hay que salvaguardar al menos el principio de autoridad. Claro. Entonces, alguien que no salvaguarda el principio de autoridad de ninguna manera, o sea que lo destruye, bueno, después ¿con qué derecho le va a exigir obediencia a su hijo? Es un poco lo que pasa con los sedevacantistas, ¿no? Con todos, claro. Con todos. El que no salvaguarda el principio de autoridad, por lo menos el principio de autoridad, bueno, después ¿con qué derecho va a exigirle a tal o cual de sus súbditos o supuestos súbditos obediencia o respeto o lo que fuese, si no hay autoridad, si no hay principio de autoridad? Entonces, todo esto, por eso digo yo, nos muestra que las leyes humanas son abrogables y modificables. Y nos prueba que la bula de Pablo IV ha sido abrogada, válida y lícitamente por el Código de Derecho Canónico del año 17. Correcto. Que es a donde yo quería apuntar hoy, el día de hoy. Perfecto. Bueno, bien. Creo que no hay otras precisiones que hacer por ahora. Hemos concluido con este tema. Mañana vamos a ver la forma en que el Código de Derecho Canónico mantiene o no la legislación establecida por la bula Cumulatus Apostolatatus Officio y cómo lo hace. Sobre todo en cuanto a vamos a ver la cuestión de la elección papal, en las penas para los dignatarios y fundamentalmente la elección papal. Muy bien, perfecto. Le agradecemos mucho, Padre Seriani, que haya estado con nosotros y nos haya hecho este desarrollo tan necesario. Y nos encontraremos mañana con esta segunda parte de los especiales de Radio Cristiandad del mes de julio. Si Dios quiere, hasta mañana. Hasta mañana.